Quienes realmente están viviendo una batalla y la están perdiendo son las comunidades son las comunidades nativas, ¿no? No recuerdo, Renato, será un par de meses, hablamos de este tema, hablamos de lo difícil que iba a ser para ellos, viviendo en zonas tan alejadas, poder Sí. enfrentar a esta pandemia. Y se exigía ya más de 2 meses inclusive, cuáles iban a ser las medidas que iba a tomar el gobierno para poder protegerlos. Esas medidas llegaron tarde, pero hoy el primer ministro Walter Martos se ha dirigido específicamente a esta situación y la verdad es que más vale tarde que nunca. Estamos en la línea con Íñigo Maneiro Labayen, él es conocedor de las comunidades de la costa, sierra y selva del Perú, pero sobre todo de la Amazonía. ¿Cómo está, Íñigo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Íñigo? Hola, ¿qué Buenas tal? tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que se ha dicho hasta el momento? Hay que recordar que en la presentación del anterior primer ministro, Pedro Cateriano, ese sí que fue un vacío notorio, ¿no? La ausencia de un discurso, de un plan para atender a las comunidades indígenas, sobre todo a las que están en la Amazonía. Para empezar, ¿cuál dirías que es tu diagnóstico respecto de las pocas atenciones que ha recibido esta comunidad a lo largo de estos meses? Bueno, yo creo que lo ha resumido bien, ¿no? O sea, ha habido una falta grave de presencia en la zona amazónica, en el territorio amazónico desde el principio. Entonces llama la atención, sí, ciertamente el discurso del Premier incluye y habla explícitamente de las comunidades indígenas, cosa que en el discurso de Cateriano fue una cosa más de refilón, ¿no? Pero en torno a estos discursos me da la primera sensación que tengo siempre es qué maravilloso sería vivir en un país que todos estos grandes planes se cumpliesen, ¿no? Porque luego cuando llegas al terreno, cuando estás en los territorios amazónicos, te das cuenta que nada de esto está funcionando, ¿no? Llama la atención que, además lo reconoce el Premier, que se sabía de la situación de vulnerabilidad de la Amazonía, o sea, hay un problema ya que es de muchísimo tiempo, de brechas sociales no resueltas, entonces sabiendo esa vulnerabilidad, ¿por qué tanto retraso en la atención de la Amazonía? ¿No? Lo comentaban ustedes al principio también, o sea, ¿por qué tanto retraso? ¿Por qué las PIAs, por ejemplo, empiezan a funcionar prácticamente 6 meses después de declarada la pandemia, que son estos barcos que navegan por los grandes ríos amazónicos, ¿no? Prestando servicios del Estado? Entonces, llama la atención esta tardanza en los territorios amazónicos. Pero lamentable, Íñigo, este es un patrón que se repite gobierno tras gobierno, es decir, Sí. los derechos de las comunidades, la atención hacia las comunidades es una gran deuda que tiene este país y que ha sido postergada históricamente. Sí, sí, totalmente. O sea, no es un tema en particular este gobierno. Lo que pasa, la pandemia ha hecho agravar una situación que ya es histórica, ¿no? Prácticamente desde la conquista, que es, en definitiva, es vivir a espaldas de la Amazonía, salvo cuando nos interesa, cuando encontramos algún recurso que tenemos interés, entonces nos acordamos de la Amazonía, ¿no? Entonces, eso lo primero que genera es un gran desconocimiento del espacio amazónico a nivel del funcionamiento ecológico, de la geografía, de las culturas que hay, ¿no? Entonces, ante ese desconocimiento, ¿cómo vas a establecer planes y estrategias de intervención en el espacio amazónico? No las hay. Lo que hay son acciones en el corto plazo, o bien por réditos políticos, es decir, por votos, o bien para solucionar rápidamente el paso conflictos sociales, ¿no? Pero estructuralmente los problemas siguen año tras año. ¿Y quién está llamado ahí para tomar el liderazgo político, Íñigo? ¿Es el Ministerio de Cultura? ¿Es el Ministerio del Ambiente? ¿No es ninguno de los dos? ¿Y tiene que ver más con liderazgos locales, con los gobiernos regionales, que por cierto no están tan en entredicho luego de lo ocurrido en estos meses? ¿Quién dirías tú que tiene la responsabilidad de darle mayor visibilidad y atención permanente, no eventual, a estas comunidades? Regresamos con la respuesta Bueno, de Íñigo tras la Sí, pausa, por favor. por cuenta de la hora, ¿verdad? Sí, por favor, espéranos un par de minutos, regresamos con esa respuesta que tenemos que ir a la pausa. Hoy más que nunca asumimos el reto de continuar. Son las 6 de la tarde con 36 minutos. Estamos conversando con Íñigo Maneiro Labayen. ¿Labayen o Labayen, Íñigo? No sé cómo si lo he pronunciado bien. La Bayern.
Labayen, que es conocedor de las comunidades de la costa, sierra y selva del Perú, sobre todo las comunidades amazónicas, y es magíster en estudios amazónicos en nuestro país. Yo te había preguntado antes de la pausa, Íñigo, ¿quién crees que debería hacer el llamado a tomar el liderazgo político lo suficientemente atrevido, tal vez, para por fin darle visibilidad continua a las comunidades amazónicas? Porque lo que suele ocurrir es lo que tú decías, ¿no? Que solamente cuando hay una crisis va a una comisión, entrega una serie de medicinas o víveres y luego desaparece. Bueno, has nombrado toda la cadena, ¿no? Gobiernos regionales, gobiernos locales, nuestras organizaciones indígenas, los que trabajamos en Amazonía también. Yo creo que es tarea de todos a estas alturas del partido, ¿no? Ahora lo que toca es trabajar juntos, unidos, para superar esta pandemia, pero me parece que más hace falta una especie de pacto, estrategia o visión nacional en torno a la Amazonía, ¿no? Y eso es una tarea multidisciplinaria y eso es una tarea donde tienen que participar muchos enfoques, ¿no? No olvidemos que estamos en un país megadiverso y pluricultural y así nos manifestamos ante el mundo. Entonces eso nos exige modelos de desarrollo, visiones de país diferentes también. Hay muchas idiosincrasias, hay muchas particularidades muy distintas que requieren ser como creativos a la hora de desarrollar trabajos e intervenciones, ¿no? Me parece que es una tarea de todos. En toda esa cadena que has nombrado, desde el gobierno hasta el último gobierno local, hay responsabilidades, hay muchas ineficiencias, hay oportunidades y demás. Y lo que decimos, no hablando en todo este tiempo con dirigentes, alcaldes y demás, ciertamente esta pandemia ha descubierto muy radicalmente esas grandes carencias históricas. Entonces, ojalá sea una oportunidad para analizar precisamente qué se está haciendo mal en Amazonía, por qué hay tanta ineficiencia en Amazonía y plantear modelos nuevos para el futuro, ¿no? Por el contrario, Íñigo, ¿cuál es el sentir de las comunidades nativas? Porque me parece que el primer ministro Martos no se hubiese referido a ellas si es que no se hubieran reportado la muerte de estas dos compatriotas en el enfrentamiento en el lote 95. ¿Cuál es el sentir? Porque en un país tan centralista, pues muchas personas dirán, son violentos, no tienen otra forma de reclamar más que con la violencia. Pero ¿cuál es la percepción, cuál es el sentir de ellos? Yo creo que hay un sentir, hay una frase que se ha repetido mucho estos meses, que dice que si esperamos al Estado morimos, ¿no? O sea, ese es un poco el sentir. Es un sentir histórico, ¿no? Es la sensación de que a nivel de servicios básicos, educación y salud, por ejemplo, funciona todo muy precariamente en condiciones normales, imagínense en situaciones de pandemia, ¿no? Entonces, son año tras año de promesas, de planes de cierres de brechas, etcétera, que no se cumplen. Entonces lo que hay es un cansancio y la gente se da cuenta que si no se reacciona de esta manera no hay atención. Y la respuesta del Estado es esa también, solamente atienden cuando hay situaciones de emergencia, bien sean como temas de conflictos como el que hemos visto en el lote 95, ¿no? Entonces, eso obedece a lo que decíamos antes, esa falta como de una estrategia a largo plazo para la Amazonía, para entender los problemas que hay en la Amazonía, las oportunidades que tiene la Amazonía, etcétera, ¿no? Entonces, todo se hace en el corto plazo, responder a lo que ocurre cotidianamente. Hay un conflicto, prometemos 4 cosas, no las cumplimos hasta el siguiente conflicto, ¿no? Y este destino, digamos, al que parecen arrojados los miembros de estas comunidades, ¿tiene que ver con la Amazonía en sí? Es decir, ¿ocurre lo mismo, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en los países con los que compartimos Amazonía? ¿Sabes tú de algún modelo que haya funcionado? ¿O lamentablemente la Amazonía lleva a los pueblos a vivir un poco confinados, más confinados todavía, en países como estos? No sé si la palabra es confinados, pero sí creo que hay un patrón de abandono, de que son los últimos de la fila, ¿no? Los que nos acordamos siempre al final de ellos, ¿no? Pero siempre con esa visión de nos acordamos al final, salvo cuando encontramos algo que nos interesa, ¿no? Yo creo que en el caso del Perú, que además el territorio amazónico es el 60-65% del territorio, eso es más notorio porque por la propia historia del Perú, cómo ha sido la historia desde la independencia, la propia geografía, la dificultad del territorio, ha hecho que el espacio amazónico todavía esté como más a espaldas del resto del país, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay un patrón general, ¿no? Que se ve en el tema ambiental, en el tema
extractivo, sea legal o ilegal, en el tema del abandono de los pueblos indígenas. Hay patrones, ¿no? Gracias, Íñigo. La verdad es que nos has ayudado mucho a reflexionar de lo que está pasando en nuestra Amazonía, y esto no debe ser parte de un discurso que solamente va a generar una votación, ¿no? Como tú dices, debería llevarnos a un plan de acción a mediano o largo plazo. Lamentablemente eso no da réditos políticos, ¿no? Y tenemos que pensar en un futuro porque finalmente son nuestros compatriotas. No hay ciudadanos de segunda clase, no debe haberlos. Muchas gracias. Gracias, nuevamente. Íñigo. Son las 6:42.